comenzar. Entonces, hermanas, para mí es una bendición muy grande, un privilegio. Ya sabemos que cuando compartimos la palabra del Señor, lo hacemos con humildad, con reverencia, sabiendo que es el Señor que está hablando a través de nosotros. Nosotros solamente somos instrumentos, amén, vasos en las manos del Señor que Él usa para hablarnos, porque Él quiere lo mejor de nosotros y como dice su palabra, no volverá a Él vacía, sino que cumple con su propósito en cada uno de nosotros, amén, y es para bendición de todas, para edificación. El tema que quiero compartir en esta mañana con ustedes es en amor y unidad para honrar a Cristo, amén. Vamos a leer por motivo de tiempo. Voy a leer yo la mayoría de los versículos. Cuando les diga si gustan acompañarme, hermanas, entonces leemos todas para poder que nos alcance el tiempo. Amén. Vamos a leer ahorita en Romanos 15, del 5 al 7. Romanos capítulo 15, versículos 5 al 7. Aquí nos está hablando el apóstol Pablo. Amén. Dice, pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir según Cristo Jesús, para que unánimes a una voz glorifiquéis al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Por tanto, recibíos los unos a los otros, como también Cristo nos recibió para gloria de Dios. Amén. Entonces aquí el sentir de Cristo habla en estos pasajes. El sentir de Cristo es su gran amor por nosotros, amén. Y Él nos recibió aún estando nosotros en nuestros pecados y delitos, amén. No estábamos exentos, pero estábamos aún en nuestros pecados y delitos y Él nos amó así y nos ama tal como somos. Entonces, también la voluntad del Señor es que nosotros nos amemos como hermanos, amén, y que nos aceptemos tal como somos cada uno, porque nosotros no podemos cambiar a nadie. El único que puede cambiar es Dios y no hay dos personas que sean idénticas, por más de que sean gemelos, no son idénticos, ¿cierto? Son dos seres humanos completamente separados, independientes, y así debemos nosotros respetar también esas diferencias, amén. Y también nosotros lo que el Señor quiere, que nosotros unánimes le alabemos y le honremos por medio de nuestra fe y de nuestra obediencia. Eso es lo que pide el Señor, es lo más importante de todos, amén, la fe y la obediencia, de todo, amén, que deben ir siempre unidas. Ahora, la palabra de Dios dice que el Señor Jesús se manifiesta en quienes le aman y le honran con la obediencia, porque nosotros creemos en Dios, amén, pero debemos demostrárselo por medio de la obediencia. Y el Señor se manifiesta en quien es obediente. Voy a leerles en Juan 14, 21. Esta es la nueva versión internacional. Dice la palabra de Dios, ¿quién es el que me ama? Aquí está hablándonos el Señor Jesucristo. El que hace suyos mis mandamientos y los obedece, y al que me ama, mi Padre lo amará, y yo también lo amaré y me manifestaré a él. Amén. O sea que el Señor Jesús nos ama tanto que Él desea estar siempre en nosotros y Él desea manifestarse con poder en nuestras vidas y a través de nosotros. Amén. Él nos usa como sus vasos, sus instrumentos. Eso es lo que Él desea y que nosotros podamos vivir en ese reposo que Él nos da, tranquilos, confiados, podamos gozar de la manifestación de su gloria. Hay una condición que el Señor nos pide, amén, que es el amor. El amor es el principal mandamiento, ¿cierto? Y esa es la condición que el Señor nos pide. Y el que ama también
guarda sus mandamientos. Esa es la prueba. Amén. El Señor Jesús dice en Juan 14:15, si me amáis, guardad mis mandamientos. Entonces, esa es la prueba de que le amamos a Él en realidad. El amor es el vínculo perfecto, lo dice la palabra de Dios en el libro de Colosenses 3, y es también la evidencia de que Cristo permanece en nosotros. Por tanto, nosotros debemos de manifestar su amor a nuestros semejantes, porque si Cristo está en nosotros, es lo que debemos hacer, amén, manifestar su amor a nuestros semejantes. Ahora vamos a leer en Primera de Juan, capítulo 4, versículos 11 y 12. Primera de Juan 4, 11 y 12. Dice la palabra de Dios, amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. Ahora vamos a leer el versículo 21. Dice, y nosotros tenemos este mandamiento de Él. El que ama a Dios, ame también a su hermano. O sea que ese es el principal mandamiento. Sabemos que el primero es amar a Dios por sobre todas las cosas y el segundo es semejante. El Señor lo pone al mismo nivel, amén, que es amar a nuestros semejantes. Entonces, al cumplir este mandamiento que es de Jesucristo, es que nosotros somos reconocidos en el mundo entero como discípulos de Cristo, porque un cristiano que esté siendo déspota, grosero, tratando mal a las personas, que no ayude a nadie, todo eso pues no está dando testimonio de que es un discípulo de Jesucristo, amén. Aquí vemos como dice que el amor de Cristo en nosotros es el que da testimonio de que somos sus discípulos. En Juan 13, 34, 35, aquí nos habla el Señor Jesucristo. Juan 13, 34, 35. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvierais amor los unos con los otros. Amén. Entonces, vamos a ver el testimonio de Juan, el apóstol Juan. Él es conocido como el apóstol del amor, porque él amó de verdad al Señor y amó a sus semejantes. Y el Señor Jesús lo escogió como un gran instrumento para que él enseñara a todos nosotros los creyentes acerca de la importancia del amor y de la comunión de unos con otros. Amén. Entonces, Juan siempre fue un ministro fiel al Señor, obediente, y así él le demostraba su amor de esta manera. Él escribió 3 epístolas, o sea, 3 cartas. Las cartas que escribió Juan son cartas de amor que él escribió basadas en su larga trayectoria, años de experiencia con Jesucristo. Y vamos a ver cuáles son los puntos principales. Aquí nada más vamos a analizar 4 puntos de estas cartas del apóstol Juan. Vamos a leer en Primera de Juan, capítulo 3, versículo 14. Vamos aquí ya a ir a las cartas de Juan, ¿ok? No, aquí no es San Juan, sino Primera de Juan. Vamos a leer de las 3 epístolas. Dice, nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. O sea, la palabra de Dios nos dice aquí el apóstol Juan de que él recalca aquí que esa es la señal de que nosotros
ya no estamos muertos en nuestros pecados, amén, sino que hemos sido salvos por el Señor Jesucristo cuando amamos a nuestros semejantes. Y dice en primera de Juan 2:9, el que dice que está en la luz y aborrece a su hermano está todavía en tinieblas. O sea que también esto es la prueba cuando amamos a nuestros semejantes de que ya no andamos en las tinieblas del mundo como estábamos antes en el mundo. Amén. Porque Jesucristo es la luz y nosotros, los que nos hemos convertido al Señor y hemos nacido de nuevo, estamos en la luz. Entonces, por el amor de Cristo en nosotros que expresamos y manifestamos a los demás, es que los demás ven que ya no estamos en las tinieblas. Amén. Ese es el testimonio. Ahora, otro punto es que si nosotros decimos que amamos a Dios, pero odiamos a nuestros hermanos, a nuestros semejantes, entonces Dios nos va a condenar por mentirosos. En primera de Juan, capítulo 4, versículo 20, dice el apóstol Juan, primera de Juan 4, 20, si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso, pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Amén. Entonces, Dios condena por mentiroso a la persona que aborrece a sus semejantes, y sabemos que la palabra dice que ningún mentiroso va a entrar al reino de los cielos. Amén. También otro punto que aprendemos aquí es que Juan nos enseña que aquel que no ama a sus hermanos, que los aborrece, tiene rencor por sus semejantes, le espera la muerte eterna. En primera de Juan, capítulo 3, versículo 15, dice la palabra de Dios, primera de Juan 3:15, todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. ¿Qué es un homicida? Es un asesino. ¿Ven? Miren las palabras fuertes que usa aquí el apóstol Juan y dice, y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él, porque ningún asesino, ningún homicida va a entrar al reino de los cielos tampoco. Amén. Ahora otro punto es que Juan nos exhorta en sus cartas a amar de verdad, no de palabra ni fingiendo, amén, fingidamente, sino que sea algo verdadero, porque Dios está viendo el corazón de cada uno. Por más palabras que digamos nosotros y como endulcemos las cosas, pero el Señor está viendo si eso es genuino y verdadero en nuestro corazón. En primera de Juan 3:18 dice la palabra de Dios, hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Amén. También el apóstol Pablo nos habla de esto, nos enseña acerca de esto. Sabemos que el apóstol Pablo es el apóstol que escogió el Señor Jesucristo para ser nuestro apóstol, el apóstol de los gentiles, todos los que no somos de raza judía. Nos dice Pablo en Romanos 12, capítulo 12, versículos 9 y 10. También aquí Pablo nos habla, igual que Juan, que el amor debe ser sin fingimiento. Amén. Dice, aborreced lo malo, seguid lo bueno, amaos los unos a los otros con amor fraternal. Fraternal de que es de hermanos. Amén. En cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. Ahora, ¿cómo demostramos nosotros ese verdadero amor hacia nuestros semejantes? Porque aquí habla de que demostremos el amor de Cristo y que sea el amor verdadero. ¿Cómo lo demostramos? Nosotros, primero que todo, teniendo misericordia y perdonando a nuestros semejantes siempre. Amén. Porque no es unas veces, sino siempre debemos de perdonar, no debemos guardar rencor en nuestros corazones. Es normal humanamente enojarse,
pero que ese enojo no se quede guardado en nuestros corazones y se formen esas raíces de amargura, de odio, de rencor, amén. Entonces, haciendo misericordia, perdonándonos y haciendo siempre el bien los unos a los otros, a todos nuestros semejantes, inclusive a los que no nos amen, a nuestros enemigos, a los que nos odian, también debemos nosotros, es parte de lo que el Señor nos pide, amar a nuestros enemigos, orar por ellos, bendecirlos. Y si necesitan algo de nosotros, ¿qué debemos hacer? Ayudarlos, amén. También hacer el bien a todos. No es solamente a los de la familia de sangre, ni a los de la familia de la fe, pero a todos, amén. Entonces, esa es lo que el Señor pide. Por la gracia de Dios, nosotros recibimos todo, y es todo, ¿cierto? Lo que tenemos nosotros es por la gracia de Dios. ¿Qué es la gracia de Dios? Es un favor inmerecido. Nosotros no recibimos los favores, las misericordias de Dios porque seamos muy buenos, sino es porque Dios nos ama, amén. Son favores que Él nos da, no porque lo merezcamos nosotros, amén. Entonces, así de la misma manera, nosotros debemos de dar a nuestros semejantes sin fijarnos a quién. Amén. Esos sacrificios de amor que nosotros hacemos, porque a veces son sacrificios, ¿cierto? Que alguien nos ha hecho daño y todo eso, pero debemos, porque es la voluntad de Dios, aunque nos duela, hacer el bien a esa persona, amén, ayudarla y ser misericordiosos con nuestros semejantes. Esos sacrificios son los que le agradan a Dios más que cualquier otro sacrificio. Amén. Ahorita vamos a leer en Hebreos 13:16. Aquí nos habla el apóstol Pablo. Dice, y de hacer bien y de ayuda mutua, no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada a Dios. Amén. Esos son los sacrificios que le agradan al Señor. Ahora vamos a leer en el libro del profeta Oseas, capítulo 6, versículo 6. Aquí nos está hablando Dios directamente. Sabemos que cuando leemos los libros de los profetas, es Dios que nos está hablando, amén, a través de ellos. Oseas 6:6 dice, porque misericordia quiero y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que holocaustos. Amén. Entonces, eso es lo que el Señor quiere, más que cualquier otro sacrificio que nosotros hagamos, inclusive mis hermanas, y de corazón se los digo, y tenemos que hacer las cosas, o sea, si hay rencor, si hay odio en nuestro corazón, ni para qué hacemos ayunos, porque el Señor no va a aceptar eso. Amén. Tenemos que limpiar nuestros corazones y ahí sí vamos y le ofrecemos al Señor el ayuno y buscamos la presencia del Señor y todo, porque esos sacrificios son los que le agradan al Señor, que nuestro corazón esté limpio y puro. Amén. Ahora voy a leerles unos versículos. Estos están en una versión más nueva, contemporánea, la Reina Valera contemporánea, RBC, en Primera de Juan, capítulo 3, versículo 17, dice la palabra de Dios. Pero, ¿cómo puede habitar el amor de Dios en aquel que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano pasar necesidad y le cierra su corazón? Eso no es posible. Amén. Que el amor de Dios esté en nosotros y veamos a una persona que está en necesidad y no le ayudemos. Amén. Ese es uno de los puntos más importantes en que se ve cuando el amor de Cristo está en nosotros, de verdad. Si nosotros tenemos cómo ayudar, es nuestro deber ayudar. Amén. Ahora, si no podemos, el Señor sabe. Amén. El Señor conoce la situación de cada una, pero si nosotros podemos, necesitamos ayudar. Amén. Voy a leer en Proverbios 3,
27 y 28, también esta es la Reina Valera contemporánea. No te niegues a hacer los favores debidos cuando en tu mano esté hacerlos. Si hoy puedes ayudar a tu prójimo, no pospongas la ayuda para mañana. Esto es otra cosa que a veces somos un poco negligentes y como que si queremos y no queremos, ¿no? El que quiere y no quiere la cosa, ay, es que yo quiero ayudar, pero voy a orar, a ver si Dios me pone en el corazón que ayude y entonces, sí, entonces mañana ayudo a esa persona, a esa familia, a esos hermanos, a quien sea, ¿cierto? Nuestros vecinos, así sea una persona que nos encontremos en la calle que no conozcamos. Amén. Debemos hacerlo en el momento que se presenta la necesidad, no esperar a después. Después sí, quizás puede ser demasiado tarde y una persona puede hasta perder la vida, puede, ¿cierto? Cualquier cosa y después va a ser ese cargo de conciencia para nosotros, nos va a doler el corazón y fuera de eso vamos a estar mal con el Señor, amén, por no haber ayudado en el momento de la necesidad. Ahora voy a leerles en Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 15, también la Reina Valera contemporánea, dice, tengan cuidado de que nadie pague a otro mal por mal, más bien procuren siempre hacer el bien, tanto entre ustedes como con los demás. Y este es un punto también muy importante, pues dijimos, tenemos que hacer siempre el bien y no pagar mal por mal, como antes en la Biblia, ¿cierto? O sea, que decían ojo por ojo, diente por diente, nosotros sabemos que esa no es la voluntad de Dios, ¿cierto? Nosotros tenemos es que ser misericordiosos como el Señor lo es con nosotros. Y también debemos hacer el bien con todas las personas. Yo siempre pongo como ejemplo con las del grupo, que gracias a Dios pues hemos aprendido esto, ¿cierto? Lo que es el amor, la misericordia, hemos tenido la bendición de ayudar a muchas personas y no tiene que ser alguien que uno conozca, amén. Así el Señor nos lo enseñó por medio de las parábolas, Él nos enseñaba, el Señor Jesucristo, y en la parábola del buen samaritano vemos cómo fue una persona desconocida totalmente que estaba tirada en la calle, ¿cierto? Y el samaritano fue el que lo asistió, lo ayudó. Pasaron segundos religiosos antes que él y siguieron derecho. Entonces, esto que nos sirva a nosotros, amén, como enseñanza para todos nosotros, amén, de que debemos hacer el bien a todos mientras que esté a nuestro alcance, amén, que sea posible para nosotros. Voy a leerles ahora Ezequiel 33:18, aquí usé la versión PDT. Dice, si el bueno deja de hacer el bien y empieza a hacer el mal, morirá por sus malas acciones. Oigan, que esto es muy importante, así como también nos dice Santiago, el que sabe hacer el bien y no lo hace es pecado, ¿cierto? Pero aquí está hablando, si nosotras, siendo ya hijas de Dios, lavadas con la sangre del Señor Jesucristo, discípulas, siervas de Jesucristo, y entonces empezamos a hacer lo malo, vamos a morir por esas malas acciones. Debemos de continuar haciendo siempre el bien, porque la Biblia nos habla claramente que la paga del pecado es la muerte eterna. Amén. Así que sea el Señor ayudándonos a todas a permanecer en sus caminos, haciendo su voluntad, haciendo siempre el bien. Amén. Así como Cristo nos rescató a nosotros para que unánimes nosotros lo honremos y que nos amemos los unos a los otros y hagamos el bien, debemos hacerlo. Amén. El Señor Jesucristo sufrió esa terrible muerte en la cruz del Calvario que todos sabemos, ¿cierto? Lo terrible que fue esto.
y Él no lo hizo solamente para redimirnos, aunque este fue el propósito principal, amén, para redimirnos a todos de nuestros pecados, pero Él también lo hizo para purificarnos a nosotros, para que así como Él hace el bien, nosotros también vivamos haciendo el bien los unos a los otros. Vamos a leer esto, es muy importante que lo sepamos, porque a veces solo nos enfocamos en la salvación, ¿cierto? Oh, el Señor ya me redimió, yo ya soy salva, yo ya estoy hecha, yo ya me voy con el Señor, pero no, porque el Señor nos redimió también y Él continúa esa obra purificadora en cada uno de nosotros, para que nosotros hagamos el bien así como Él. Amén. Vamos a leer en Tito, capítulo 2, versículo 14. Dice la palabra de Dios, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad, esto es lo más importante, pero dice, y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Amén. O sea que son las dos cosas. Ahí no terminó solamente la obra del Señor en la redención, pero Él nos purifica y nos santifica por medio de su Espíritu Santo. Amén. Así como Cristo entregó su vida por amor a nosotros, también Él quiere que nosotros entreguemos nuestra vida por amor a nuestros hermanos. Esto es la palabra de Dios, la voluntad de Dios. Vamos a leer en Primera de Juan, capítulo 3, versículo 16. Voy a leerles la nueva versión internacional, NBI, Primera de Juan 3, 16. En esto conocemos lo que es el amor, en que Jesucristo entregó su vida por nosotros. Así también nosotros debemos entregar la vida por nuestros hermanos. Entonces, aquí la pregunta, ¿cómo hacemos esto? ¿Cierto? ¿Cómo podemos nosotros entregar nuestra vida por nuestros hermanos? ¿Saben cómo? Muriendo primero que todo a nosotros mismos, al yo, ¿cierto? Porque cuando a veces que estamos en el mundo, muchos es que, y todavía se escucha, amén. Yo se lo digo porque lo escucho, todavía de que hay personas que están en el mundo, no conocen al Señor, no saben cuál es la voluntad de Dios, y entonces dicen, primero yo, segundo yo y tercero yo, y si sobró un poquito para mí también, ¿cierto? Entonces, ese ya es el egoísmo tremendo, ¿cierto? Entonces, nosotros entregamos nuestra vida a los demás cuando morimos a ese yo, de que ya no somos nosotros, ya no se trata de satisfacernos nosotros, ese ego, ese deseo de la carne, no, morimos a ese deseo de la carne y nos dedicamos a amar y a servir con dedicación y con perseverancia a nuestros hermanos. Escuchen esas palabras porque si solo escuchamos servir, no está completo. Hay que hacerlo con dedicación, con perseverancia, siempre, ¿cierto? No es que, ay, hoy no tengo ganas de ayudar a nadie, que ni me llamen, ni me digan, ni me busquen, ni que ni me digan nada en la iglesia, ni me pidan ningún favor, porque saben que hoy no quiero ayudar a nadie. No, amén. No, eso no está bien, es que siempre lo hagamos, amén, mientras esté a nuestro alcance, amén. Manitas, ese es el corazón del Señor, ese es el amor del Señor en nosotros y debemos estar dispuestas a ayudar siempre con dedicación y con perseverancia sin buscar nuestro propio interés. Aquí va otro punto muy importante, porque yo lo he escuchado, todo esto que les digo también, y no digo que lo he escuchado en la iglesia, pero pues uno escucha, ¿cierto? Las personas que dicen, oh, voy a hacerle un favor aquí a mi hermanita linda, a ver si de pronto mañana necesito algo de ella para que ella me devuelva el favorcito. Eso no está bien, ¿cierto? Aquí estábamos hablando de cuáles son los sacrificios que le agradan al Señor.
y es que nosotros hagamos el bien sin fijarnos a quién, sin buscar nuestro propio interés, nuestra propia conveniencia, ni decir, yo sí escuché una amiga que pues no está convertida al Señor y ella dice, oh sí, yo ayudé a tal persona porque uno nunca sabe, de pronto en el futuro voy a necesitar algo yo. Entonces, eso no es, porque el Señor no va a aceptar eso. ¿eh? Entonces, si nosotros debemos ayudarnos es sin buscar ningún interés de la manera que el Señor Jesús lo hizo. Él no tuvo ningún interés, ¿cierto? Cuando él ayudaba y él no se fijaba a quién, a los pecadores, ¿cierto? A las prostitutas, a quien viniera él lo atendía, él lo escuchaba y él lo ayudaba, amén. Así debemos ser nosotros también. Y él siendo Dios lo hizo, imagínense, siendo Dios se humilló para servirnos a nosotros, con mayor razón nosotros debemos entregar nuestra vida al servicio de nuestros hermanos, amén. Vamos a leer, aquí voy a leerles en Filipenses 2, del 4 al 7. Esta también es la versión Reina Valera contemporánea. Dice la palabra de Dios, no busque cada uno su propio interés, sino cada cual también el de los demás. Que hayan ustedes el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, quien siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino se despojó a sí mismo y tomó forma de siervo y se hizo semejante a los hombres. Él tomó forma de siervo, nos vino a servirnos, amén. Entonces, por eso nosotros debemos también de servirnos los unos a los otros. En Gálatas 5:13 dice la palabra de Dios que nosotros debemos servirnos por amor los unos a los otros. Entonces, ¿por qué nos servimos? Por amor, amén. Por amor, sin ningún interés, sin esperar nada a cambio, sino porque el amor de Cristo está en nosotros. Por eso servimos a nuestros semejantes, amén, porque esa es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es que nosotros demos buen testimonio, amén, y todo eso de que nos vistamos discretamente, que hablemos bien, ¿cierto? Que demos ese buen testimonio, pero también esto es parte de lo que debemos hacer, amén. O sea, expresar el amor de Dios ayudando a nuestros semejantes, ese es parte del testimonio, amén, de que nosotros nos sirvamos los unos a los otros. También nosotros entregamos nuestra vida a nuestros hermanos cuando nos unimos a nuestros hermanos y los exhortamos a amar, a honrar y a servir al Señor Jesús con excelencia. Amén. ¿Qué es con excelencia? Que es lo que siempre yo les digo. No es haciendo competencia, no es decir, oh, yo quiero servir al Señor así como la hermana Evelyn, no como tal y tal persona, ¿cierto? ¿No? Sino es dándole al Señor Jesús lo mejor de cada uno. Eso es la excelencia, dando lo mejor de mí, lo mejor de Marta Isabel, se lo doy al Señor. Yo no me voy a fijar cómo los demás están sirviendo al Señor, porque el Señor me está capacitando a mí para que yo lo sirva, que le dé lo mejor de mí, no que lo haga como los demás, sino que lo haga yo, auténticamente yo, dándole lo mejor, amén. Y también uniéndonos nosotros, que vamos unidos todos a rescatar a esas personas que están perdidas también en el mundo, ¿cierto? Nosotros debemos conducirlas al Señor Jesús para que ellos también sean salvos, como el Señor nos rescató a nosotros. Para que se cumpla este propósito de amar a Cristo y cumplir, ¿cierto? Que llevemos a cabo la gran comisión que Él nos encargó, que sabemos que es de ir y hacer discípulos, ¿cierto? De ir y predicar el evangelio a todas las naciones y que los que crean sean salvos en su nombre, ¿cierto? Que crean y sean bautizados sean salvos. Entonces, para nosotros poder cumplir el propósito de amar a Dios por sobre todas las cosas y de llevar a cabo esta gran comisión,
todos nosotros, hermanos, los más fuertes en la fe, debemos apoyar a los que aún no lo están. Amén. Así dice la palabra de Dios en Romanos 15, capítulo 15, versículo 1 y 2. Dice que para que seamos todos edificados y que unánimemente glorifiquemos a Dios. Amén. Vamos a leer Romanos 15, 1 al 2. Dice, así que los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Aquí va, morimos al yo, ¿cierto? Tenemos que morir al yo, no debemos estar buscando solamente agradarnos o que yo me sienta bien, que yo esté bien, que yo crezca, que yo gane almas. No, tenemos que morir al yo y saber que somos parte de un cuerpo de Cristo y que debemos unirnos todos en unidad a glorificar al Señor. Dice, cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno para edificación. ¿Sí ven? Ese es el propósito, de nosotros edificarnos juntos, que crezcamos todos juntos. Por eso dice que los que están más fuertes en la fe deben apoyar a los que todavía no están, para que todos nos edifiquemos a una y podamos honrar al Señor unánimemente. Amén. Ahora en el versículo 6 dice, para que unánimes a una voz glorifiquéis al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Amén, hermanas. Así que esta es la enseñanza que tenía para hoy. Espero que haya sido de mucha edificación, de mucha bendición para sus vidas. Es lo que el Señor pone en nuestros corazones y lo que nosotros debemos hacer, amén, unirnos en el amor, la unidad del Señor Jesucristo, amén, esto es muy importante y nosotros estamos uniendo fuerzas en este día y le pedimos al Señor que sea de grande bendición y todos estos son puntos que necesitamos considerar, amén, que todo lo hacemos nosotros por amor, así como el Señor Jesús lo hizo todo, ¿cierto? Él murió por nosotros por amor, Él entregó todo por nosotros. ¿Por qué lo hizo? Por amor. Así nosotros también debemos entregarnos a nuestros semejantes por amor y edificarnos juntos, ayudarnos todos, amén, los unos a los otros. Amén, hermanas. Así que ya pueden quitar el mute. Y ahorita, hermanas, pues espero que haya sido de bendición esta enseñanza para ustedes. No sé si quiere decir algo y vamos ahorita entonces a empezar la oración. Amén. Por todas las peticiones, hermanitas. La hermana Linda tiene la lista de peticiones. Nosotros tenemos pues la lista de peticiones y tenemos también las peticiones que ustedes, hermanas, tienen en el grupo de WhatsApp. También las tenemos en la lista. No sé si hay alguna petición que no esté allí. Nos dicen, por favor, ahorita para agregarla, para añadirla. Oh, pero ustedes no tienen la lista que tenemos nosotros, ¿no? A la próxima de pronto, ¿no? Ya. Yo se la envié fue a la hermanita, la hermana Evelyn, sí, pero no, pues a las demás hermanas si quieren, no sé si desean, yo la puedo poner allí en el WhatsApp, la lista, ¿sí? Quieren que la ponga ahí para que vean y pues tenemos todas, es más que todo, sí, las necesidades son hermanos, hermanas de la iglesia y otros que pues todavía no están, con la esperanza de que pronto también ya estén con nosotros, la hermana Joanita y Susana, que ojalá pronto ya, sí, vayan a la iglesia con nosotros también, amén. Ese es el deseo de nosotros. Entonces, hermanas, ¿quieren decir algo? No sé, las hermanas damas,
Dorcas, ¿quieren decir algo o quieren que empecemos a orar? Amén, hermana, empecemos a orar. Gracias a Dios la enseñanza estuvo muy bonita, el mensaje tremendo, ¿verdad? Y Dios sea obrando nuestras vidas. Amén. Amén, hermana, amén. Sí, el Señor nos ama y Él quiere lo mejor para nosotros, amén. Por eso Él nos habla y Él quiere purificarnos y ayudarnos a hacer su voluntad siempre que crezcamos en Él, amén. Como dice la palabra de Dios, que muramos a nosotros cada día más y que el Señor Jesús crezca en nosotros, amén. Esa es su voluntad. Entonces, como había... La hermana quiere hablar, hermana. La hermana quiere hablar. ¿Quién? Perdón, no. Oh, la hermana Hilda. Bueno, Hilda. amén, hermana Hilda. Amén, Dios les bendiga. Amén. Mi ayuno es por las necesidades de la iglesia y los hermanos que están enfermos, pero también es por mi hija Nancy, que el lunes estuvo internada, bueno, el domingo en la madrugada, necesita una operación, de vesícula. Creo que es de piedras en la vesícula. Creo yo que pido oración para que Dios tome control de esa situación y que todo esté bien. Amén. Y pues claro, primeramente por salvación por mis hijos, ¿verdad? Amén. Es la mayor necesidad que uno tiene como madre. Amén, hermana Hilda. Amén. Entonces vamos a agregar esta petición a la lista. Amén. Amén. La salvación y sanidad para todos sus hijos y la sanidad para Nancy. Amén. Amén. La cirugía la van a operar pronto. Apenas estuvo internada, pero apenas está buscando a ver en qué clínica la pueden operar, que Dios abra puertas, ¿verdad? Que donde sea mejor tratada, ¿verdad? Y le hagan un buen trabajo, ¿verdad? Amén, hermanita. Que el Señor ponga gracia en ella y que abra puertas y cierto que todo suceda bien. Siempre oremos para que todo salga bien antes, durante y después de la cirugía, para que haya una recuperación completa en el nombre de Jesús. Amén, amén. Amén. Entonces, ¿cómo vamos a hacer? Si no hay alguna otra petición nueva, vamos a empezar a orar y lo que hacemos es que la hermana Erlinda, ella lee las peticiones que tenemos, ella tiene la hoja y mientras ella está leyendo, todas oramos, intercedemos todas, ¿cierto? Aunque si ustedes no conocen todas esas necesidades, no interesa, vamos a interceder todas por todas las necesidades y después de que terminemos, vamos a tener una música, o sea, alabanza, de adoración para la que desee y pueda seguir orando. Amén. Entonces, por un rato vamos a dar la oportunidad de cuando terminemos de de leer la lista de las peticiones, para la que pueda y desee, como les digo, quedarse conectada, escuchando la música, orando cada una en su lugarcito. Amén. 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 Entonces, pues esperamos que esto haya sido de grande bendición, hermanas. Después de la oración, pues ya la que tenga que desconectarse, se puede desconectar. No sé si la hermana Evelyn, la hermana Christine quieran decir algo, agregar algo. Después ya nos vamos a desconectar y pues hasta la próxima semana, hermanas. Hermana Cristina, no sé si tengas algo que aportar. Sí, está bien. ¿No? No. Ok. Entonces vamos a comenzar. Bien, hermana. Entonces vamos a unirnos, hermanas, en esta petición, buscando, ¿verdad?, la gracia de Dios para que Él obre en estas necesidades, ¿verdad? Siempre digo que sea conforme a su voluntad. Sabemos que tenemos un Dios grande y misericordioso y Él sabe la necesidad de cada una, ¿verdad? Entonces voy a leer estas peticiones y todas juntas vamos a unirnos en una sola voz hasta al Señor. Amén. Entonces,
Padre Celestial, Señor Jesús, te damos gracias, Señor. Gracias, Señor, porque nos has permitido una vez más estar juntas, Señor, para interceder por nuestras necesidades, Señor. Jesús, tenemos, Señor, y las que no conocen, sabemos que tú estás también allí, Señor. Seguimos orando, Señor Jesús, por la familia pastoral, Señor, protección, provisión, salvación de nuestra vida, por la familia, Señor, Señor Jesús, y por sanidad, Señor, que tú uses a la familia, Señor, a nuestra necesidad que te conocía, Señor, que por toda deuda, Espíritu que abre en medio de él, Señor Jesús, aleluya, Padre Celestial, seguimos orando también por nuestra hermana Mónica, Señor, por Señor, las que ella tiene, Señor, te capacites para ser grandes y maravillosas, salvación, trabajo, protección guardián, salvación para ayudándonos a completar la palabra que David y su mamá, en el nombre de Jesús, declaramos, Señor Jesús, tu palabra, que seguimos orando por la petición de nuestra hermana Yolanda, aquí de restauraciones, su hija Yajaira, Carlos e hija, Señor Jesús, para la vida de nuestra salvación, y nuestra hogar, Marita, Aurelio, de su hijo Alan, Señor, seguimos orando por esta familia, para que Señor, tu mano es conoce ellos, Señor, poderosa y sanadora, Señor Jesús, sanando en el nombre de Jesús, aleluya, oramos por la petición de nuestra hermana, de nuestra Molina, Señor, hermanos, Señor, pero tú estás con ellos, Oscar, seamos Celaya, sanidad de la mi hermana, Señor, para que relaje tu Señor de la vida, de la parte celestial, en el nombre poderoso de Jesús, en ti, oramos, Señor, por Leonel, por Javi, Señor, llenándolos de tu canceroso en el nombre de Jesús, Señor, olvidada allí, Señor, seguimos orando por bendita salvación para ella y su familia, seguimos orando por nuestra hermana Estelita, Señor, para que cada día se levante, Señor, sane y poderosamente, oramos por Aurelia para salvar a una de nosotros, en el nombre de Jesús, por Claudia, salvación, y protección para la familia, esta situación de su esposo, persona, Señor, seguimos orando por esta familia, Señor Jesús, para salvación de sus almas, en el nombre de Jesús, por nuestra hermana Marisol Botello, Señor, sanidades, tú eres bueno, Señor, auxilio sea lleno del Espíritu Santo, protección para el trabajo de su hija Natalia, protección para su bebé Manuela, no nos falta nada, Dios, este trámite, Señor, que sea más pronto, Señor, por su hijo Adán, Señor, para la liberación de drogas, de Señor, sobrino Fernando, de Soto, reprendemos en el nombre de Señor, que en el nombre de Jesús, de tu santa frontera, cadena, Señor Jesús, Señor, de su hogar, de mi hermana Marisol, Señor Jesús, sea, Señor, que nos salvando, salvando nuestro nombre de Jesús, estás transformando, oramos, Señor, por la petición de nuestra hermana Marisol, Señor, grandes son tus maravillas, Señor, para su hermana, aleluya, declaro en el nombre de Jesús, que tú estás presente en ella y cada hogar, Señor, que tu gloria está en cada uno de tus hijos, Padre, estás sanando por la fe de cada día, Dios, hermana María, Señor, Jesús, por salvación grande de tu hogar, nuestros hermanos, Padre, ellos pueden ser, tú eres bueno y tú te glorificas, Señor, clamamos a un gracias, todopoderoso, protección para ellos, cosas grandes y maravillosas, porque tú eres Dios de milagros, y cada una de nosotros estamos sobre la roca, para servirte como te agrada, Dios, aleluya, bendito Dios, porque tú eres bueno, Señor, tu amor es con nosotros, en esta hora, bendito Dios, te damos gracias, te damos la honra, Señor, porque tú estás obrando, Padre, porque tú haces cosas grandes, cosas maravillosas, Señor, aleluya.
Aleluya, Señor, tu presencia está en este lugar, en todo hogar, aleluya, porque la necesitamos, Padre Santo. Tu presencia está en cada una de nuestras vidas, Señor. Aleluya, Padre Santo, en cada hogar, nuestros hijos, Padre, por nuestros esposos, Señor Jesús, por nuestros hermanos, Padre Santo, por salvación, por redención, Señor. Tú eres poderoso, mi Dios, para que te sirvamos como a ti te agrada, que seas tú dirigiendo nuestras vidas, Señor, que seas guiándonos en todo momento, Padre. Tómanos, Señor Jesús, toma el control en nuestras vidas, cada uno de nuestros seres queridos, Padre, que seas tú en nuestros ojos, en nuestros brazos, Señor, en nuestras manos, en nuestra mente, apodérate de todo lo que porque tu palabra dice, Señor, que ya no vivimos cada uno de nosotros, Cristo vive en cada uno de nosotros, mismo corazón cada uno de nosotros, Señor, ayúdanos, Señor, eso eres bueno, nos basta tu gracia, Señor, con todo lo que se en nuestras vidas, Padre, no hagas una de mujeres, Padre, porque edifica la casa y no la edificas en vano, Padre, aleluya, ministra sus días, nuestros pasos, todo nuestro ser, aleluya, cada hogar es corazón, Señor Jesús, aleluya, es casa de bendición, Padre, cada hogar es en unidad, en amor, aleluya, cada hogar es la Padre Santo, en cada hogar tú vives, tú reinas, tú moras, Señor, aleluya, yo declaro, que tú vives en cada hogar, Señor, confiamos en tu palabra, yo creo que tú harás, Señor, que tú tienes el poder para toda situación. Señor, tú eres grande, tú eres en nosotros, poderoso. nos ayudas a Sigue sobrando cada día en nuestras vidas, Señor. Sigue sobrando cada día, cada necesidad, cada petición, añadiéndose más, Padre, por estas peticiones, Señor, por este deseo, Padre, de estar en tu presencia, Señor. Mirar tu rostro, Padre Santo, de ver tu mano poderosa y sanadora, cada uno de nosotros, Señor, en nuestros seres queridos, Padre, nuestra hermana Yolanda, Señor, que tú ayudas a su esposo, tú bendices su vida, su hogar, Señor Jesús, tú le das la solución a su aumenta nuestra fe para creer, estás con cada uno de nosotros, por mi hermana Rita, Padre Santo, aleluya, mi hermana Hilda, que estás tú ministrando a sus hijos, tu vida, Señor Jesús, aleluya, tú estás aquí, Señor, aleluya, levantándonos, fortaleciéndonos para seguir hacia adelante, hacia tu Señor, buscando tu rostro cada día, buscando tu rostro cada mañana y en todo momento, Señor, derrama tu gloria sobre nosotros, que nos estemos congregando, que estemos buscando nosotros, porque tu palabra dice que es mejor estar en un cambio que mil fuera de ellos. Llévanos, Señor Jesús, atraenos con Padre Santo, con tu amor, Señor Jesús, con tus cuerdas de amor nos atraes, Padre Santo, y queremos que estás añadiendo a todos los que van a ser salvos, Padre, misericordia, nuestros seres queridos, bendito Dios, aleluya, porque aquí tenemos en los cielos, sino aquí, Padre Santo, porque los cielos de los cielos no se pueden derramar tu gloria sobre nosotros, aleluya, levanta nuestras cabezas, Señor, gloria, Padre Santo, para cada y cada una de sus hijas, Señor, la victoria tienes, Padre, úsale, Señor, traerla más y más hacia ti, Padre Santo, llena la vida de Señor, gloria a Dios, creo que tú haces aquí como con tu familia, Señor,
en nuestro hogar, el control, Señor Jesús. Aleluya, Padre Santo. Unidad de cada uno de nosotros, Señor. Padre, Señor, nuestra hermana Señor, queremos que has hecho un milagro en su vida para que nuevamente en tu casa, nuevamente con nosotras, Señor, Señor, Padre, gloria a Dios soberano, que tú eres en toda la tierra, por nuestros seres queridos, Padre, orando, Señor Jesús, aleluya, Padre Santo, aleluya, mi Dios, gloria a Dios, para tu gloria, para tu honra, aleluya, para predicar tu palabra, para llevar este mensaje allá afuera, Señor, cargarás de dar el fruto a toda aquel que tu palabra, aleluya, Señor, porque has hecho cosas grandes con cada uno de nosotros, que tú sabes de dónde nos has traído, ella y su familia, gracias, Señor, porque cuidas de nosotros, Señor, aleluya, que tú estás con nosotros y quién para nosotros, aleluya, somos más vencedores, somos más